La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 181. El proyecto Manhattan, la bomba está lista. Primero, una fe de erratas. En el episodio previo mencioné que conocimos al infante de marina estadounidense Eugene Sledge en Guadalcanal. Eso es incorrecto. La primera división de infantes de marina combatió por primera vez en Guadalcanal, pero Sledge no se encontraba ahí. Él se sumó a esta división como reemplazo más tarde. Me confundí con el infante de marina Robert Leakey, cuya historia relatamos en ese episodio. Uno de mis oyentes notó el error y lo mencionó en los comentarios. Gracias por la corrección. Empezamos nuestro episodio. El científico italiano Enrico Fermi es un pionero de la investigación del átomo y sus conclusiones son conocidas y respetadas alrededor del mundo. En 1938, el científico alemán Otto Hahn se encuentra realizando experimentos con distintos elementos químicos y electrones siguiendo las directrices de Fermi. Usualmente, al bombardear el núcleo de un átomo con neutrones, aparecen subproductos que son llamados isótopos con características similares al elemento inicial. Al realizar el experimento con uranio, el que tiene un peso atómico de 92, los isótopos resultantes son de peso atómico 56, es decir, bario, alrededor de la mitad del peso del uranio. La única explicación razonable es que el núcleo del átomo se ha dividido, pero esto, de acuerdo a lo teorizado por varios científicos, es imposible. Esto, sin embargo, confirma la teoría de una científica alemana que discrepaba con las teorías de Fermi, pero que nunca fue tomada en serio porque tenía falda. No es broma. En aquellos días, ser mujer era lo suficiente como para no ser tomada en cuenta. Hahn, intrigado, decide contactar a su colega austríaca, Lise Meitner, que trabajaba con Hahn, pero que tuvo que escapar de Alemania al ser judía. Para este momento, Meitner vive y enseña en Suecia. Hahn detalla lo observado y explica que lo ocurrido solo puede significar que el núcleo de uranio se ha separado. Meitner también se encuentra escéptica, pero ofrece pensar en los hallazgos. Unos días más tarde, Meitner se encuentra con su sobrino. Salen a esquiar y, como hacemos todos con nuestras tías, se ponen a conversar de la fisión nuclear. Yo hago lo mismo con mi tía Susana, aunque en su caso hablamos más de nanotecnología. Meitner para ese momento ya considera la posibilidad de que es posible dividir el átomo siguiendo la teoría de un científico danés. Sobrino y tía sacan papel y lápiz, se ponen a escribir fórmulas para intentar determinar si es posible. Creen que sí, pero además concluyen que si es posible separar el núcleo del átomo, el proceso liberaría una cantidad impresionante de energía. Años más tarde, el sobrino de Meitner escribía que ese descubrimiento fue como haber agarrado a un elefante de la cola y no saber qué hacer al respecto. La comunidad internacional empieza a compartir estas discusiones en la conferencia de físicos que se realiza en Washington en ese año. Desafortunadamente no pasa mucho tiempo para que el liderazgo de distintas naciones se dé cuenta de que existe otra aplicación para ese descubrimiento. Si es que esa energía es liberada abruptamente, tendrá un poder altamente destructivo, por lo que el enfoque empieza a cambiar hacia la creación de un arma de guerra. Las presentaciones científicas y el compartir conocimiento, teoría y descubrimientos poco a poco desaparece de las convenciones y publicaciones científicas, y cada nación interesada empieza a desarrollar ese conocimiento como lo considera mejor, pero en secreto. Para el común de los mortales, aparenta como que el interés en el tema de la fisión nuclear ha desaparecido. Pero los más observadores y la comunidad científica saben que en realidad hay un altísimo interés en proyectos secretos. Enrico Fermi, quien ya radica en los Estados Unidos desde hace algunos años, entra en contacto con Leo Szilard
y Eugene Wigner, científicos húngaros opuestos a la difusión que se está dando a los estudios de la fisión. Ellos han trabajado en Alemania y el mundo ignorante no sabe que esa información simplemente sirve para adelantar el progreso de quienes llevan la delantera en este tipo de estudio, los alemanes. Este grupo de recién llegados a los Estados Unidos de América empiezan a buscar formas de advertir al gobierno estadounidense de esta amenaza. Finalmente obtienen una entrevista con el almirante S.C. Hooper en la Oficina de Operaciones Navales. El 17 de marzo de 1939, Enrico Fermi, el respetado científico italiano, ingresa a la oficina de la Armada estadounidense en Washington, D.C. para su entrevista. En vez de la reunión con el almirante, a Fermi lo envían a una pequeña sala de conferencias a la cual ingresan dos jóvenes tenientes que han sido asignados para esta entrevista. Fermi intenta en su pobre inglés explicar la amenaza existente. De acuerdo a la descripción de esta entrevista, los tenientes escuchan respetuosamente, pero la entrevista no dura mucho tiempo. Fermi está furioso. Es obvio que su limitado dominio del idioma inglés le ha impedido expresar la seriedad de la situación. Está en lo correcto. Los tenientes han entendido poco de lo explicado y dicen que la impresión que se llevaron durante la entrevista era de que acababan de hablar con un loco. Los detalles de esta reunión y su importancia ni siquiera llegaron al almirante Hooper. La ansiedad entre estos emigrantes europeos se incrementa. Han fallado en su misión, pero esta es demasiado importante para rendirse. Salen entonces a la búsqueda del científico al que todos conocen por su brillantez. Reclutan a Albert Einstein, al que les toma cierto tiempo encontrar, pero que una vez que lo hacen, se sientan a conversar y logran convencerlo de que esta es una amenaza real y que se les acaba el tiempo. Einstein es conocido, pero eso tampoco le dará acceso al presidente, por lo que convence a un amigo banquero de muy buenas conexiones de llevar una carta de su parte para el presidente. Alexander Sachs, miembro de una jerarquía bancaria que hasta el día de hoy es de mucha importancia en este país, logra obtener una entrevista con Roosevelt en octubre de 1939. El presidente lee la carta y concluye que hay razones para considerar esta una amenaza real y crea un panel especializado para evaluar este proyecto. El grupo inicial se reunía en una oficina en Nueva York, más específicamente en Manhattan, y de ahí que a este proyecto se lo conocerá como el Proyecto Manhattan. La Segunda Guerra Mundial ya se ha iniciado y se produce otro evento insignificante para el mortal común. Los alemanes están buscando acceso al uranio en el Congo belga y hay rumores en la comunidad científica internacional que químicos y físicos alemanes del más alto nivel se están concentrando en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín. Hay una sola explicación de por qué lo están haciendo. Se inicia entonces una carrera contra el tiempo en que se busca crear este tipo de armamento antes de que lo hagan los alemanes. El segundo en llegar a la meta lo pagará con una bomba atómica sobre su territorio y los estadounidenses no pueden arriesgarse. Hay que obtener esta arma para detener a la Alemania nazi. En 1940, y cuando Alemania ya ha derrotado a las naciones del oeste europeo que han invadido, incluyendo a Francia, ya se acercan a ganar esta guerra cuando Gran Bretaña es la última nación que se les opone. Winston Churchill toma la decisión de que su nación, agradecida con la ayuda que están recibiendo de los estadounidenses, compartirá sus conocimientos tecnológicos de tipo militar a fin de crear una alianza tecnológica que beneficie a las dos naciones. Es imposible cuantificar el impacto de esta alianza en esta guerra, pero no se debe dudar de que fue uno de los factores principales que determinaron el triunfo aliado. Los radares terrestres y navales más avanzados de esa guerra, obuses de última generación, magníficas máquinas de guerra, de las cuales la más reconocida es el caza Mustang, son el resultado de esta alianza. Cae en esta categoría también la bomba atómica.
El gobierno británico comparte sus avances en materia nuclear y científicos de esta nación viajan a los Estados Unidos de América para sumarse al trabajo para desarrollar esta bomba. Tal como con todos los proyectos realizados en conjunto, el objetivo es que las dos naciones compartan lo aprendido y que el resultado final estará a disposición de las dos naciones. Como breve paréntesis, el libro que utilizo esta semana se llama El Proyecto Manhattan y es una recopilación de cartas, entrevistas y recuerdos de los involucrados, por lo que la editora cuenta la historia no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de los involucrados a través de sus escritos. La editora del libro es Cynthia C. Kelly y le recomiendo este libro sin reservas. Para 1942 ya se le comunica a Roosevelt que el proyecto avanza, que se ven posibilidades claras teóricas de que es posible crear este tipo de bomba y que el poder de esta bomba parece ser mayor del anticipado. La preocupación es si los alemanes están avanzando a la misma o mayor velocidad. A finales de ese año se logra la primera reacción en cadena, como se ha relatado en otro episodio. Pero lo que a veces se olvida es que este proyecto es en realidad un proyecto doble, en que un grupo crea una bomba atómica utilizando uranio, mientras otro grupo crea una bomba utilizando plutonio. Esta segunda bomba resultó ser incluso más poderosa que la de uranio. La bomba sobre Hiroshima fue llamada Pequeño Niño, Little Boy, y era hecha de uranio. La bomba que cayó sobre Nagasaki fue llamada Hombre Gordo, Fat Man, y era de plutonio. La construcción de estas bombas continúa en las llamadas ciudades secretas, donde 125,000 personas trabajarán en el proyecto secreto más grande de la Segunda Guerra Mundial. La más conocida de estas ciudades es la de Los Álamos, en Nuevo México. Estas ciudades existieron también en Tennessee y en el estado de Washington, pero sus nombres en clave eran X, Y y Z. Este proyecto está administrado por dos individuos con tremendas personalidades que sorprendentemente trabajaron bien juntos. Uno es el general Leslie Groves, quien está a cargo de proveer todo lo material que necesitarán y mantener la seguridad y confidencialidad del proyecto. El otro es Robert Oppenheimer, científico genio, capaz de entender sin problemas la ciencia detrás de este proyecto, pero quien al fin de alcanzar el éxito deberá ser mucho más que eso. Deberá ser además un administrador de talento humano y director de orquesta a fin de que el proyecto llegue a su fin. De paso, en el año 2023 salió la película Oppenheimer, una película muy recomendable, larga, a veces un poco difícil de ver, pero una película que relata los eventos de una forma comprensible y también cierta. El operativo de seguridad implantado por Groves no es comparable a nada previo. Requiere controlar a miles de científicos, técnicos que tienen familias y a las que no pueden aislar para siempre. Es controlar decenas de miles de trabajadores que construyen las instalaciones y el equipo requerido por los técnicos, por lo que tienen acceso a lugares a los que a espías les encantaría entrar. Y esto sin olvidar además al personal militar. Las brillantes mentes que han sido reclutadas principalmente por Oppenheimer son gente muy diversa, estadounidenses y británicos, más gentes de todos lados de Europa, los cuales por supuesto tienen opiniones muy distintas en temas políticos y sociales. Hay que mantener un ojo abierto con los que sienten alianza hacia otras naciones y sistemas políticos. El modo como esto se hará es a través de la compartimentalización, es decir, que los distintos grupos trabajan en un componente del producto final, sin conocer cuál es el producto final o cuáles son los componentes adicionales del producto final. Los que trabajan para este proyecto están bien remunerados, han firmado documentos comprometiéndose a la confidencialidad y además trabajan en lugares que son patrullados con soldados armados.
Si esto fuera poco, el FBI también está involucrado y espía a quienes considera sospechosos. En las ciudades secretas se pueden ver letreros por todo lado que recuerdan que lo que ves aquí, lo que haces aquí, lo que escuchas aquí, cuando sales de aquí, se queda aquí. La autora consultada esta semana utiliza la expresión concéntrate en tu bordado. El secretismo no solamente ocurre dentro de las instalaciones. Este proyecto, el segundo más caro en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del bombardero B-29 costó más, no es discutido ni en el Congreso estadounidense. A los congresistas se les pide que aprueben presupuestos sin informarles qué es lo que están aprobando. La compartimentalización, sin embargo, es más difícil a medida que se acercan a la cabeza del proyecto, por lo que los científicos más involucrados saben lo que están tratando de construir, por lo que se discute abiertamente respecto al tema. A la larga, la forma de conseguir el nivel de trabajo y la confidencialidad requerida para completar este proyecto será la construcción de estas ciudades donde los científicos y en muchos casos sus familias vivirán durante una buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero meter familias en estas ciudades y pretender que solo hagan sus vidas manteniendo la confidencialidad tienen sus complicaciones y no faltan los problemas entre personal técnico y personal militar que tienen visiones distintas de lo que se espera. Y al haber duda, la tendencia de los militares es expulsar a los infractores. Uno de los científicos se mete en problemas cuando su esposa le manda cartas en clave. Por supuesto, todo el correo que entraba y salía de estas instalaciones era leído por sensores militares. Interrogan al científico y exigen que les entregue la clave. Pero él les explica que no la tiene. Ese es todo el objeto del ejercicio. Es su tarea descubrir cuál es el código que su esposa ha utilizado. Este mismo científico, harto de las supuestamente estrictas medidas de seguridad, en que cada noche todos debían dejar bajo llave en lo que han trabajado ese día, una noche se mete al laboratorio y descifra las claves de cuantos candados pudo. A la mañana siguiente todo está abierto. Parece ser que después de la guerra, buena parte de los científicos describían al general Groves, el representante más alto de este programa desde el punto de vista militar, era descrito como un personaje desagradable. Groves, por su parte, explicaba que a él eso le interesaba un pepino. Groves y Oppenheimer entienden la complejidad de su tarea y desarrollan una relación en que cada uno respeta las obligaciones del otro. Las sospechas respecto a distintos individuos por sus inclinaciones políticas abundan, empezando con el mismo Oppenheimer. En cierto momento, algunos científicos ya hartos se quejan de que sus cartas son abiertas. Oppenheimer aclara que a él ni siquiera le permiten hablar con su hermano. Teme además que lo están espiando. Luego de la guerra se enterará de que toda actividad suya o relacionada con él era espiada, que incluso el chofer que se le asignó era un espía del gobierno. A nivel de los científicos, Oppenheimer era de la idea de que todos debían estar al tanto de todo lo que ocurría. Tanto así que empiezan a organizar reuniones semanales a las que insiste asistan los líderes senior de los distintos componentes del proyecto. Los científicos aprecian este gesto, los militares no tanto, pero eso es lo que ha decidido hacer Oppenheimer. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. A mediados de agosto de 1945, Winston Churchill ya está en libertad de hablar abiertamente de la bomba atómica y se presenta ante la Cámara de los Comunes, donde declara: el 17 de julio nos llegó al presidente Truman y a mí la noticia del éxito del experimento en el desierto mexicano. Comentario de Jorge: Churchill está equivocado, no ocurrió en México, sino en el estado de Nuevo México. Si eso estuviera ocurriendo en estos días, se hubiera intentado hacer que ocurra en México y que pague por las pruebas México. Churchill continúa:
Un éxito más allá de las expectativas más optimistas marcó este evento sombrío y magnífico de nuestros aliados americanos. Los resultados finales del experimento nos llegaron días más tarde por vía aérea y no dejaron la menor duda en la mente de los pocos que recibieron esta información de que estábamos ante la presencia de un nuevo factor en la historia humana, un factor con poder irresistible. Hace unas semanas grabé el episodio en que relato los cruentos bombardeos estadounidenses sobre la población japonesa en 1945. Marco, uno de mis oyentes, luego de escuchar el episodio, simplemente hace una pregunta. ¿Y entonces por qué la bomba atómica? La pregunta que hace Marco es totalmente relevante. Tanto así que los científicos en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México se hacían la misma pregunta. No por lo que está ocurriendo en el Japón, sino porque en mayo de 1945 la Alemania nazi capitula. Si usted ha seguido esta historia, sabe que la justificación para la construcción de la bomba atómica es que Alemania está tratando de construir este tipo de armamento y por lo tanto deben estar preparados para enfrentar ese tipo de ataque. Es bajo este espíritu que todos han trabajado en este proyecto. Pero si esa era la lógica, entonces, con la caída de Alemania, la justificación para la existencia de este proyecto ha desaparecido. En teoría, no hay necesidad de continuar. En realidad, ya para finales de 1944, a través de la inteligencia militar, el gobierno estadounidense ya tenía evidencia concreta de que los esfuerzos alemanes por desarrollar un arma atómica se estancaron en 1942. Esa ya no era una amenaza real. Científicos como Leo Szilard, uno de los científicos que alertaron inicialmente a los estadounidenses del riesgo de las armas nucleares, ahora, junto con otros 155 científicos, escriben un reporte para el presidente Roosevelt en el que recomiendan que no se use esta bomba atómica. Su razón es sencilla. Utilizar esta arma secreta solo puede resultar en una carrera armamentista, lo que no se debe permitir en el caso de un arma tan poderosa. Hay científicos que una vez que se enteran de que el programa atómico alemán está muerto, deciden abandonar el proyecto. Un ejemplo es el británico-polaco Joseph Roblat, quien concluye que con la Alemania nazi derrotada, la justificación para crear esta arma monstruosa ya no existe. No hay razón para continuar. Él cree que ese es el curso de acción correcto, pero para su sorpresa, él es uno de los pocos que piensan así. Entre los científicos, las opiniones respecto a qué debe pasar ahora que Alemania ha sido derrotada son diversas. Hay la de Roblat que acabo de describir, hay quienes opinan que con el Japón pendiente esta arma se debe utilizar. Hay la de los que tienen curiosidad científica de si esto funcionará y que por lo tanto deciden que hay que continuar. Los que son de esta última opinión creen además que habría que demostrar que el arma es viable y solo entonces debatir el resto. Imagine la presión. Usted es un científico y está trabajando en el proyecto más importante y secreto de esta guerra. Las decisiones que usted tome en estos últimos meses impactarán el resto de su vida profesional, sea que se vaya o sea que se quede, y que su nombre sea asociado para siempre con uno de los logros tecnológicos más grandes de la historia. Esto no es poca cosa. Cuando Roblat comunica su decisión de separarse del proyecto, inmediatamente aparece un archivo lleno de evidencia incriminatoria sugiriendo que Roblat es un espía. El problema con esta información es que toda la información es inventada y cuando Roblat enfrenta la evidencia, esta cae por su propio peso. Pero el mensaje es claro. A quienes piensen desertar en este momento les esperan muchos problemas con el FBI o con el ejército. El jefe de seguridad, más bien avergonzado del burdo intento de detener a Roblat, al final no puede menos que acceder, pero se le ordena a Roblat que no puede hablar con nadie de sus razones para abandonar el proyecto. Roblat se pone en camino en tren hacia Washington
para finalmente ponerse rumbo a Inglaterra. Lleva, por supuesto, todas sus pertenencias personales, incluyendo sus notas personales respecto al proyecto. Cuando finalmente se va a embarcar rumbo a Inglaterra, nota que el baúl con sus notas ha desaparecido y no lo volverá a ver nunca más. Su tiempo trabajando en este proyecto, lo que al final pasó con este armamento y las reflexiones de Joseph Roblat hacen que dedique el resto de su vida a cuestionar los límites de la ciencia, particularmente en cuestiones que se refieren a fines militares. Para Roblat es absurdo que los científicos se laven las manos respecto al uso de lo que ellos descubren, asumiendo que esto los libra de responsabilidad moral. Por su infatigable lucha, Joseph Roblat recibirá el Premio Nobel de la Paz 50 años más tarde. Roblat no es el único. Robert Wilson empieza a organizar reuniones entre los científicos que conocen todos los detalles para discutir si es que la bomba que están creando debe ser utilizada. Oppenheimer intenta convencer a Wilson de que no haga esto, y al no poder hacerlo, Oppenheimer decide sumarse a las reuniones. La reunión a la que Wilson invita a otros se promociona con pósters que dicen: el impacto del artefacto, así llamaban a la bomba, en inglés el gadget, el impacto del artefacto en la civilización. Asisten 20 científicos y el tema de discusión es si deben seguir trabajando en este proyecto, y las opiniones son muy diversas. La posición de Oppenheimer es clara. El trabajo de estos científicos es generar la ciencia necesaria para que el proyecto sea un éxito. Ellos no son responsables del uso de la bomba. Además, los científicos no son un grupo especial. Los científicos no tienen más derecho que cualquier otro ciudadano para decidir lo que se debe hacer o no con este aparato. Hay también quien es de la opinión que esta terrible arma podría poner fin a la guerra y salvar vidas estadounidenses. Pero nada de eso elimina la preocupación de quienes trabajan en el proyecto, y su preocupación es respecto a la bondad o la maldad de entregar su intelecto para este fin. Lo que el libro consultado esta semana deja claro es que Robert Oppenheimer era un adversario fabuloso al debatir contra él, y normalmente sus argumentos prevalecían en las discusiones. Tampoco faltan quienes, como James Fracke, añaden a este debate afirmando que las armas nucleares no pueden permanecer como un secreto, por supuesto asumiendo que al final no se utilice en esta guerra. El argumento de Fracke es sencillo. Este proyecto ha contado con científicos de múltiples nacionalidades, los cuales al finalizar el proyecto y la guerra es muy probable que regresen a sus naciones o a trabajar en otras naciones y llevarán consigo parte del conocimiento relacionado con esta tecnología. Si los estadounidenses van a lograr construir una bomba atómica, ¿cómo se puede dudar de que en otro momento otra u otras naciones también lo harán? Él plantea que debería existir un mecanismo internacional, tal vez parte de las nacientes Naciones Unidas, que se pone a cargo de este tipo de armamento. Fracke y quienes lo apoyan creen que el curso de acción más razonable es utilizar la bomba en una zona desértica con la presencia de testigos que pueden dar fe de su increíble poder. Al hacer esto, los Estados Unidos de América mostrarán su poder y no pierden el apoyo mundial. Por el lado militar y político de esta discusión, esta arma sigue siendo simplemente una teoría, cada vez más un poco más realista, pero se la ve principalmente, si llega a funcionar, como la forma de evitar la muerte de más combatientes estadounidenses. Y en medio de estas deliberaciones, el avance hacia obtener un arma nuclear continúa, y así llegamos a julio de 1945, más de 2 meses después de la rendición de Alemania. El 16 de julio, una combinación de militares y científicos se encuentran en el desierto en Nuevo México, esperando el momento decisivo. Aquí un breve paréntesis de Jorge.
No es extraño escuchar que se afirma que los estadounidenses utilizaron la bomba atómica contra el Japón, pero no contra Alemania por cuestiones racistas. A los asiáticos sí se les podía hacer eso. A otros blancos, como los alemanes, no se les podía hacer esto. Yo lo he dicho muchas veces, el racismo en esta guerra, particularmente en el Pacífico, abundaba, había suficiente para todos y en los dos bandos. Pero si algún rato usted escucha a alguien que dice ¿por qué no se utilizó la bomba atómica en Alemania? Supongo que hay muchos argumentos, yo solo le doy uno. Para el momento de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica no estaba lista. Así es que al margen de si la hubieran utilizado o no, no estaba lista, por eso no se podía utilizar. En fin. El general Leslie Groves se levanta a la 1 de la mañana ese día tras haber dormido apenas una hora. Oppenheimer tampoco puede dormir y se ven varias veces hasta que llegan las 5 de la mañana. Groves considera su tarea escudar a Oppenheimer de todas las conversaciones, dudas y comentarios de los científicos demasiado excitados por el evento. Para colmo se desata una tormenta inesperada y llueve hasta las 4 de la mañana. Confían en que se podrá detonar la bomba a las 5:30 de la mañana. A las 5:10 de la mañana, Groves se dirige finalmente al punto de observación que se encontraba a más de 16 kilómetros y medio del punto de detonación. En las afueras de estas instalaciones militares se encuentran militares que también planean ver la explosión desde ahí. Se encuentran en un refugio cavado en tierra en que solo las miras de observación sobresalen del piso. Se encuentra ahí Oppenheimer y una docena de científicos que desarrollaron componentes vitales de la bomba, que tienen conocimiento del resultado final y tienen además un experto climático. Los acompañan unos cuantos soldados y 3 oficiales del ejército. Faltando 20 minutos, como ya se dijo, el general Groves, a cargo de la parte militar del proyecto, va a otro refugio más cercano. Y es que no se puede arriesgar de que algo vaya mal y que Oppenheimer, a cargo de la parte científica, y Groves, a cargo de la parte militar, mueran juntos. Oppenheimer, que ha participado en los debates descritos antes, tiene la preocupación de que la bomba es tan complicada que si uno más de estos tantos expertos ha decidido sabotear el componente del que está a cargo, la prueba está a punto de fallar. Se inician los anuncios periódicos respecto a cuánto falta. De los minutos restantes pasan a los segundos, y es hora de saber si esto va a funcionar. La película Oppenheimer del 2023 hace un gran trabajo explicando el momento. Si no la ha visto, aquí le arruino la película. La luz, mucho más rápida que el sonido o la onda expansiva, es lo primero que ven. Es un breve estallido que llega inmediatamente, de diversos colores y aterradora a la vez. Los valles circundantes se iluminan con este espectáculo de creación humana, el más grande de la historia de la humanidad. Los presentes se han protegido los ojos con máscaras como de soldador e incluso con esta es como si fuera de día. Algunos de los que quedan estupefactos por el show de luz olvidan la onda expansiva que sigue y son lanzados de espalda cuando ésta llega 30 segundos más tarde. Y solo entonces llega el ruido de la explosión de intensidad abrumadora, acompañada por los escombros que son la muestra más sobrecogedora del daño que acaba de causar a kilómetros de distancia. A medida que el sonido empieza a rebotar en las montañas alrededor, se produce la reverberación de las ondas sonoras que se cruzan, las que van con las que vienen. El espectáculo se cierra con la subida de una nube que al expandirse toma un aspecto similar a un gigantesco hongo. Quienes presenciaron este experimento eran militares o científicos, con la excepción de un periodista, William Lawrence, quien lo observa a 20 kilómetros de distancia. Lamentablemente nadie se ha tomado el tiempo de explicarle a Lawrence lo que está por pasar, y el pobre hombre pasa por la desconcertante experiencia de ver el estallido de luz, pero no hay sonido. Para cuando cree que todo esto ha terminado, finalmente llega la onda expansiva, seguida por el ruido y los escombros, y este pobre hombre cree que es el fin del mundo.
nada de lo que acaba de ver tiene sentido. Empieza entonces la celebración. Al margen de si esta arma será utilizada algún día, han demostrado que era posible. La fisión nuclear ya no es una teoría, es una realidad. Los años de trabajo han pagado y la impresión de todos es que el resultado ha sido incluso mejor que el esperado. El general Groves, quien escribió esta descripción, termina por afirmar que es inútil tratar de describir o de entender lo experimentado. Quien no estuvo ahí nunca lo entenderá. Por su lado, los científicos apostaban respecto al resultado final y las apuestas iban desde un fracaso total, pasando por una explosión mucho más pequeña de lo esperado. Eran muchos menos los que confiaban en una explosión equivalente a 20,000 toneladas de TNT y el resultado no ha defraudado a estos. Dejan pasar un par de días para entonces recuperar las cámaras y los equipos de medición. Muchos de los datos se han perdido al subestimar el poder radiactivo del arma y haber instalado los equipos demasiado cerca al lugar de la explosión. Esta es una pérdida lamentable, pero evidencia adicional del éxito que ha superado sus expectativas. Unos días más tarde, militares parte de este proyecto deciden ir a ver el punto donde se instaló la torre de la que colgaba la bomba y descubren que el área inmediata está cubierta de cristal resultante del altísimo calor generado. Las mediciones finales demuestran que la bomba probada alcanzó fácilmente el poder explosivo esperado. Al día siguiente comunican los resultados al presidente Harry Truman, quien los espera ansiosamente, pero esto se relata en el siguiente episodio. Se inicia entonces el proceso de finalizar las dos bombas y enviarlas al Pacífico de la forma más discreta posible. Los aviadores a cargo de este ataque ya practican desde diciembre del año previo, pero ese también es un tema para otro día. La próxima semana hablamos de la conferencia de Potsdam, la última conferencia aliada y en medio de la cual se producirá al menos una sorpresa inesperada. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.